Sí, carísimos hermanos, nos quedábamos pues, esta es la segunda parte del tema número 7. ¿Por qué se nos cortaba el audio? Vamos a continuar. Entonces veamos que la historia de amor, como decía Yeshua, que es la historia más grande de amor que nos cuenta el Eterno a través de Yeshua también y sus neviín, los profetas, y reconocerá el Mesías como el Rey de Reyes y el Adón Señor. Y esto es lo que estábamos buscando, y esto es el reino del Eterno, esto es el reino de los cielos, de los Hashamayim, el reino de Elohim en la tierra. Por eso es que estamos pidiendo al Eterno ahora que tenga misericordia, que tenga rajamin de su pueblo, que estos audios puedan llegar muy lejos a cada corazón, a cada persona que con corazón contrito y humillado busquen de la palabra del Eterno, que es nuestro consuelo, es nuestro todo. El Eterno tenga rajamin del cada día de nosotros. El Eterno pueda llevar esta palabra muy lejos para que pueda la casa de Israel, para que pueda todo aquel que crea que nuestro Yeshua es el Mesías, que venga a la casa de Israel y que regrese a casa, tome su herencia de la Torá y sus mandamientos. Justamente vamos a ver el libro de Oseas, vamos a buscar lo que estábamos hablando hace poco, vamos a irnos al libro de Oseas capítulo 1, Oseas capítulo 1, en su versículo 8 y 11, Oseas 1, 8 y 1, Oseas capítulo 1 y su versículo 8 y 11, dice así: y después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y parió un hijo, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Elohim. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho vosotros no sois mi pueblo, les será dicho sois hijos del Elohim viviente. Vean, la profecía tiene cumplimiento, se cumple lo que les dice: vosotros no sois mi pueblo, y donde se les dijo allí mismo a través del profeta no sois mi pueblo, allí mismo dice que se le volverá a llamar, se le volverá a reunir. Entonces vean qué interesante cómo se va poniendo la profecía, cómo la profecía se va poniendo interesante. Entonces vean ahí, entonces esto es palabra del Eterno. Acá nos dice lo que hablamos anteriormente, habla de Lo Ruhama, de Lo Ammi y Jezreel. Lo Ruhama, no me compadeceré. Con todo el Eterno pone la llaga, pero él tiene la cura también. Se recuerdan, salud, dijo el apóstol Santiago, Jacobo, salud para todos los que están esparcidos, los que están repatriados. O sea, saludos porque ellos conocían bien la profecía. Saludos a las 10 tribus que están perdidas, mezcladas entre las naciones. Entonces veamos, bueno, la cura. Con todo, no importa, esto se va a cumplir. Ambas casas. ¿Quién es el jefe de Yeshua? El Hamashiach. Como dice el libro de Lucas, si subirán de las tierras, porque todo Jezreel será grande. En otras palabras, cuando venga el día de la cosecha, porque ya fue sembrada Israel en medio de las naciones. Estamos hablando del segundo éxodo. Podemos hablar de todo esto, tema como la historia de amor más grande jamás contada entre los pueblos, jamás contada, Dios y su pueblo Israel. Entonces vemos qué interesante se va poniendo Primera de Pedro 2.10, vemos qué interesante, Primera de Pedro 2.10, dice así la palabra del Eterno. Primera de Pedro 2.10, dice así la bendita palabra del Eterno. Primera de Pedro 2.10, dice así: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Elohim, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado rajamin, mas ahora habéis alcanzado rajamin, habéis alcanzado misericordia. Aquí vean lo que decía Oseas y lo que dice ahora el Chaliat. Pedro conocía bien esta profecía. Entonces veamos qué importante ahora se cumple la palabra de Oseas. Ahora se les dice una vez más: vosotros sois hijos del Dios viviente, no por sus méritos, sino ahora sería por los méritos de Yeshua, que murió y dio su vida en sacrificio por muchos, por todo Israel, para que los huesos secos se levanten en medio de las naciones y puedan decir: somos parte de Israel, queremos nuestra heredad, deseamos nuestra heredad, porque esa es la promesa que el Eterno hizo a nuestro padre, a nuestro padre Abraham. Yeshua nos ha dado el pase para volver y regresar a casa. Romanos 9, 23, 26 decíamos. Veamos que
Se nos cortaba el audio, pero vamos nuevamente recapitulando para volverlos a encauzar donde nos quedamos. Romanos 9:23 dice así la palabra del Eterno. Romanos 9:23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia, que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado a esa saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a lo no amada, amada. Vean, se cumple. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios de Elohim viviente. Entonces vean, el Chaliá Pablo conocía bien la profecía perfectamente. Todos los Chaliá conocían bien la profecía del Antiguo Testamento, del primer Éxodo, del primer Brit, la conocían bien. Entonces, ¿cómo es posible que ahora los líderes religiosos digan: bueno, ya no estamos bajo la gracia es vivir bajo la redención, bajo la obediencia del mandato de Yeshua, que él también enseñó en todo el Brit, en el segundo Brit, en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, enseñó a obedecer leyes, mandamientos? Pues si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ejemplo le he dado, subía de año en año con mis padres a las fiestas y a los Shabbat. Entonces no enseñaba el primer día de la semana. Si guardás el primer día de la semana, que es domingo, pues entonces estás adorando a dioses paganos, a Roma, a otro Mesías que no es Yeshua. Entonces veamos qué importante se pone. Tomemos una decisión. ¿A quién voy a obedecer? ¿Obedezco a los hombres o obedezco a mi carne, a mis deseos que me van a llevar a lugares de perdición, o me quedo a obedecer la palabra del Eterno? Y si oyereis hoy su voz, dice Yeshua, no endurezcáis vuestro corazón. Y lo decía también David Melech en el libro de los Tehilim, los Salmos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El tiempo es corto, que el Eterno tenga rahamim en el día de nosotros y podamos decir como David en el Salmo 108: mi corazón está dispuesto, aquí estoy como hijo pródigo. Regresa a tu herencia, regresa a la luz a buscar tu Torah, a buscar tu luz verdadera, tu salud. Es decir, a nosotros no solo de los hijos, sino también ahora Pablo conoce bien las escrituras, porque ya lo confirmaba aquí en Romanos, recapitulando la profecía de Oseas. Tocó un pasaje del libro de Oseas. Cuando Pablo estuvo en la tierra, él conocía bien todo el Antiguo Testamento. El Eterno lo levantó para mostrarle grandes cosas y para que fuese a los ¿quiénes? A los gentiles. Porque sabía que en medio de los gentiles estaba su pueblo. El Eterno sabía eso y lo supo. Este pasaje de Oseas es para los reinos del norte, para las 10 tribus. Para las 10 tribus, vean qué interesante. Para las 10 tribus o para la casa de Israel, que estaba mezclada y que se había muerto y que estaba ahora como hueso seco por los méritos de Yeshua, tenían la oportunidad y tenemos la oportunidad de tomar la herencia de la Torah y los 10 mandamientos y vivir en casa del Eterno como aquel hijo pródigo que fue y recibió una vez más en casa, que hablamos de él. Romanos 15, Hechos 15, 13 y 17, antes de avanzar en estos pasajes. Hechos 15:3. Hechos 15:3. Veamos qué interesante. Hechos capítulo 15. Hechos 15:13. Dice: y después de que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerda las palabras de los profetas. Oiga, aquí Jacobo recapitulando, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David Melech, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a quién, al Adón, al Señor, y todos los gentiles sobre él, los cuales he llamado mi nombre. Dice el Adón, el Señor, que hace todas estas cosas. Entonces, que todos los gentiles entren. ¿Por qué? Porque son mezcla ya esparcida, para que, como decíamos, que todo esto tuvo cumplimiento, que las 10 tribus se mezclaran para que lograran las demás naciones. Entonces ya hay gentiles, mezcla de gentiles. Entonces cuando estos gentiles es derramado el Espíritu Santo y el Ruach HaKodesh, es porque tenían mezcla, tenían sangre ya de estas 10 tribus. Antes, por eso dice que restauraría también la casa de Judá y también las tribus del norte, que representa a Efraín, que representa a Jacob. Es por eso que en el concilio en Jerusalén se reúnen los judíos creyendo en Yeshua, porque hasta el tiempo
acordémonos que eran judíos los cuales creían en Yeshua, porque ese era el propósito del Eterno. Ahora están entrando, está pasando algo cuando viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también se derramó en ¿quiénes? Los gentiles. Estos gentiles no eran gentiles comunes, eran ya mezclas, por eso sentían ese deseo y creían también, esperaban un Yeshua y creían en el Eterno porque eran mezclas. Entonces vean sobre todo en aquellos gentiles que admiraban se admiraban los judíos, cómo es posible que estos gentiles, que para ellos está prometido también para nosotros, y los gentiles también recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos gentiles que regresan acá? Se reúnen porque los gentiles, hay ciertos gentiles que quieren y que creen en que Yeshua es el Mesías, que quieren ser parte de su pueblo, y por eso se reúnen en el concilio para ver qué hacemos con ellos, que guarden la ley, que no la guarden. Se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles? Que guarden la ley, que no la guarden. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y dice Hechos 15:13, 15:13 y 17, lo que leíamos. Y después de que hubieron callado Jacobo, dice, vean cómo se cumple la profecía, dice. Y lo que leímos, Romanos 9, y dice acá cómo es posible que los gentiles crean en un Mesías judío. Ellos siempre andan adorando a otros dioses, andan adorando todo lo que no es Dios. Se recuerdan que como así estaban las 10 tribus, adoraban a otros dioses. Por eso les dijo el Eterno que los iba a esparcir, que los iba a abandonar por un momento nada más. Entonces, pero estos gentiles, ¿qué pasa con ellos? Ellos creen en un Mesías que está prometido para Israel, y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, que es prometido para la nación de Israel. Prácticamente ellos quieren entrar. Entonces, ¿cuándo va a entrar usted, amigo, hermano, joven, jovencita, y formar parte de nuestro pueblo? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto lo tenemos en los profetas, y ellos son los que hablan de ellos, y esto lo vamos a ver en el libro de Ezequiel 36, Ezequiel capítulo Ezequiel 36, veamos lo que estaba pasándose. Entonces, vean, los Chaliab ya decían, recordaban, hermanos, esto está en los profetas, Ezequiel 36:26, dice así la palabra del Eterno, y os daré corazón nuevo, y pondré mi Ruach HaKodesh nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Entonces, vean, aquellos amantes de Yeshua, aquellos amantes del Mesías, dicen, yo los amo, pero Yeshua, ¿qué hizo? Y la profecía que traía a través de Yeshua, mandamientos, leyes, fiestas. Y os daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Se recuerdan que esos 10 misbot fueron dados en el monte Sinai, escritos con el espíritu del Ruach HaKodesh, el dedo de Dios, dice, representa el espíritu del Ruach HaKodesh. Entonces, por eso ahora los escribiré en sus corazones. Entonces, ¿cómo es posible que ahora tú te reúnas primer día de la semana, que es domingo? Entonces estás adorando a otro Yeshua, que no es el verdadero Yeshua. Como la promesa derramaría su espíritu sobre la casa de Israel, sobre los 10 tribus, sobre su pueblo, para dar vida a los huesos secos. Lo que decía Ezequiel 37:14, dice así la palabra del Eterno, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Entonces, dice el versículo, lo que leíamos, el versículo 14, dice, y el 39:29, dice así, el 39:29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu, de mi Ruach HaKodesh, sobre la casa de Israel, dice el Adón, el Señor Yahweh. Entonces, ¿cómo la promesa se derramaría? Entonces veamos qué interesante, dice, hablando siempre de Israel, como dice en otra parte, bien interesante, regresaré en grande misericordia, con grande rahamín. Eso es lo que dice el Santo de Israel, el Todopoderoso. Por eso se preguntaban en Hechos 15, ¿cómo es posible que se derrame sobre estos gentiles? Si no son judíos, son gentiles. Y dicen, a recordar, no, aquí está aquí está la cosa, aquí está, es decir, empiezan a recitar el libro de Amós, este profeta, que su profecía es para el reino del norte, conocido también como el nombre de Efraín. Amós 9:11, vamos a ver Amós 9:11, dice así, aquí nos quedábamos,
Amós 9:11, dice así la palabra del Eterno. Amós 9:11. Y en aquel día yo levantaré al tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Pero se recuerda que el profeta le dijo, toma esto, cuando partió el manto en 10 pedazos, en 12 pedazos, las dos casas que iban a quedar, que lo que es Benjamín y Judá, y los otros 10 pedazos que eran las tribus que representaba Efraín a José, para que aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto, y aquí que vienen días, dice Yahweh, en aquel que hará, alcanzará al segador, porque la semilla está regada, que es Israel, mezclada entre las naciones, y el pisador de las uvas que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Entonces vean qué interesante cómo se pone lo que dice Amós, y lo que decía Hechos 15:15. Lo que decía Hechos 15:15, dice así, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré. Entonces vean qué interesante, anuncian el profeta Amós anuncia que el Eterno volvería y reedificaría el tabernáculo de David que estaba caído. ¿Qué pasó con las 12 tribus de Israel? El reino de Israel se dividió en el tabernáculo de David, está conformado por 12 tribus, entonces volvería a reedificar, volvería a levantar el tabernáculo de David, a unir esas que fueran ya 12 tribus. Entonces vean, está conformado por 12 tribus de Israel. Cuando estaba el tabernáculo, estaban las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Ese es el tabernáculo de David, está caído, el reino está dividido, pero promesa del Eterno, ya no serán más dos reinos, como dice Ezequiel 37. Por eso estos gentiles que estaban entrando son la casa de Israel, estaban mezclados entre las naciones, y ahora por los méritos de Yeshua, ahora ellos vuelven ahora y quieren ser parte de una vez más al recobrar la herencia que es la Torah, que es la ley, que son los mandamientos, que son las fiestas, talib, sisí, kippah, todo ese equipo, tus herramientas, ellos las quieren recobrar de nuevo. Es de mencionar siempre en el libro de Hechos, no se les dijo, no se llegó a la conclusión que ellos debían de guardar la ley, que ellos debían de guardar la Torah. No se les podía decir, miren, guarden la ley, guarden los mandamientos, si ni siquiera los conocían. Entran a lo que es un proceso. Los huesos secos no es de un solo, el espíritu no llegó de un solo, sino que primero los huesos comenzaron a unirse, cada hueso con su hueso, después subió sobre ellos piel y empezó a ver nervios y muslos y todo, y al final, después que ellos estaban en pie, el espíritu vino sobre ellos y vivieron. Por eso es que llegan a esta conclusión en Hechos 15:19. Hechos 15:19 dice así: por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Elohim no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y de sangre. Entonces, y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en la sinagoga, donde es leído cada sábado o cada día de reposo. Dicen en otras versiones, en mi versión dice cada sábado. Porque Moshe, Rabbeinu Moshe, tiene de los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces, es decir, en otras palabras, no podríamos decirles que ellos guarden todas las cosas, y digámosle que ellos no las conocen. Digámosles que guarden estas cosas, verdad, para que ellos no se sientan como que no los hemos tomado en cuenta. Luego dice, porque Moisés tiene en cada sinagoga quien les enseñe en cada lugar, es decir, que estos gentiles vengan cada Shabbat, vengan cada sábado, o sea, como el día de sábado, como el día de reposo, es parte de la herencia que Israel tiene que tomar, como dice el libro de Oseas, dice Oseas 2:11, prácticamente el Eterno dice, los quitaré el Shabbat, sus fiestas, sus lunas nuevas y todas sus festividades. En otras palabras, no es que el Eterno esté quitando. Israel perdió su herencia, perdimos nuestra herencia, pero ahora por medio de Yeshua lo recobraría. Y ahora lo que dice acá a estos gentiles que vienen entrando, se recuerdan que en Oseas 2:11 les quita sus fiestas. Veamos vamos nuevamente
a hablar, vamos a recapitular lo de Oseas, Oseas 2:11, dice así la palabra del Eterno. 2:11, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Entonces lo haría cesar, o sea, se lo estaba hablando cesar a nada más a las 10 tribus que se habían mezclado, los esparcidos. Entonces por eso ahora ellos querían entrar, querían obedecer. Entonces, pero veamos aquí lo que estaba pasando, que vengan a la sinagoga, que se asistan a la sinagoga cada día de sábado, en cada Shabbat. Y ¿qué va a pasar? Pues allí está Moisés es la Torá, Moisés es la ley, la Torá. Moisés va a ser enseñada conforme ellos vayan aprendiendo, van a ir poniendo en práctica, porque conforme ellos vayan aprendiendo, no porque nadie les obligue, sino ellos van a ir aprendiendo la Torá. El primer éxodo, el segundo éxodo se va a ir escribiendo en sus corazones, y ellos van a ir obrando poco a poco, porque no van a ir haciendo nada a fuerza, sino lo van a hacer y haciendo por amor al Eterno, porque recuerden que los mandamientos ahora están escritos en los corazones. Y servir al Eterno, guardar una fiesta, guardar el Shabbat y guardar cada ley no van a ser un peso, sino todo lo contrario, una bendición, una alegría tremenda, grande, porque guardar los mitzvot, guardar los mandamientos del Eterno es lo más bello que puede existir. Cuando nosotros tenemos Torah en el corazón, cuando la Torah está siendo escrita en nuestro corazón, cuando la Torah la tenemos en el corazón, podemos decir, como dijo Kefas, dura es tu palabra, Señor Adón, ¿quién la podrá llevar? La palabra está en nuestro corazón cuando la Torah está escribiéndose. Podemos hacer ciertas palabras de Yeshua cuando dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por amor se puede hacer muchas cosas. Cuando se hace por amor, todo es fácil. Pero cuando se hace obligado, entonces se siente pesada, se siente duro, pero por amor todo es fácil, y todo, como dice la misma palabra, todo se puede hacer con amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo se puede, todo lo espera. ¿Se recuerda lo que dijo el Chalea Pablo? Los frutos, vamos a irnos al libro de Efesios 2:11, Efesios capítulo 2:11, dice así la palabra del Eterno, Efesios 2:11. Dice así la palabra del Eterno, Efesios 2:11, dice así la palabra del Eterno. Y por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por lo que se llama incircuncisión hecha con mano en la carne. Vean, vosotros los gentiles, dice, vosotros la casa de Israel que en otro tiempo no erais. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que era llamado sin circuncisión, por lo que se llama circuncisión, es hecha en mano en la carne. Vean, entonces qué importante cómo veamos, comenzamos a leer aquí con aquel pensamiento hebraico, con aquella mente hebrea y con todo lo que hemos venido estudiando, Veamos a ver, ahora podemos decir, ahora puedo ver, nomás me hace recordar los huesos secos de Ezequiel 37. Desobediencia, ¿qué desobediencia? A la ley, desobediencia a la Torá, desobediencia a los mandamientos. Acordémonos que en la primera de Juan 3:4 se acuerdan que el pecado es infracción de la ley, es decir, lo que la Torá dice que hagamos y lo que no dice que no hagamos, y hacemos eso es pecado. Por eso es que anduvimos en desobediencia, creyendo que la ley había sido abolida, pensando que Yeshua había venido a clavar la ley en el madero. Pensar así, eso es pecado, que había dejado su gracia, cuando realmente la gracia es parte de los atributos del Eterno, y él es un Elohim de gracia y de Raham y misericordia. Siempre ahora la gracia Fede derramó sobre nosotros, porque Yeshua vino y nos redimió, pero no nos redimió de decir ahora ya no hay que guardar la ley. No, eso es otro estudio que vamos a hacer en otros audios acerca que es la gracia y la fe. Pero acá quiero irme más al tema, dice el verso 3 y 4, al verso 3 y 4, vamos a ver del verso 3 y 4. Veamos qué interesante, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, en Rahamim, por su mucho amor con que nos amó, aún están nosotros muertos en pecados, o sea, lo que se refería a Ezequiel, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia sois salvos. Esto es, gracia sois salvos, es cuando Yeshua nos dio nuestros mandamientos en nuestros corazones,
fiestas y justamente nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los cielos con Yeshua. O sea, los cielos es estar en la presencia de la Shejinah divina que desciende de lo alto, que es lo que traía Yeshua, los mandamientos del Padre, no por obras. Vean qué interesante. Entonces, como esto nos recuerda el verso 3 y 4, los Ruhama vuelve a tocarlo, misericordia, regresa poquito lo que decía Jeremías 31, 3 y 4, Jeremías 31, 3 y 4, veamos, vamos a ver lo que decía, habla de misericordia, habla de la restauración, de la redención de Israel. Entonces, veamos lo que dice Oseas 3:4. Oseas 3:4 dice así, dice, y díjele, tú estarás por mí, ya muchos días no fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco vendré a ti, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafín. Entonces veamos, por mucho tiempo, entonces hace mucho tiempo se llegó a la venida del Mesías, y todavía sigue hoy en día buscando las ovejas perdidas. Entonces dice Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, dice así la palabra del Eterno. Jeremías 31, 3, dice, y Yahweh se manifestó a mí ya mucho tiempo, ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te soportaré con rahamim, con misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Jerusalén, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en corro de danzantes. Entonces vean, y aún plantarás viña en los montes de Samaria, plantarán los plantadores y harán común uso de ellas. ¿Por qué? Porque van a regresar a su tierra. Está refiriendo que en Samaria estaban las tribus del norte, van a regresar a fructificar, a preparar la tierra nuevamente. Vemos el verso 5 vamos a lo que teníamos en Efesios, el libro de Efesios 2, vamos al Efesios 2, verso 13, Efesios 2, dice así la palabra del Eterno. Efesios 2, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel. Entonces veamos Efesios 2, verso 13, lo vamos a dar porque por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que era llamada sin circuncisión por la carne, llamada incircuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Yeshua, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Mas ahora en Yeshua, Hamashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Entonces veamos, somos ciudadanos de regreso a la República de Israel, como hijo pródigo, te regreso a la familia. Está diciendo aquí el Chaliat Pablo, que fue lo que pensaron los huesos secos. Somos del todo talados. Veamos pereció nuestra esperanza. Eso es lo que decía, pero no había una esperanza. Vamos a ver qué significa lejos y los de cerca. Los de lejos es Israel mezclado en las naciones, el hijo pródigo, los de cerca, Judá, el hijo mayor, Daniel 9:7, los de lejos y los de cerca. ¿Se recuerdan que decían los Chaliat Kefas y Jacobo cuando iniciamos en sus primeras cartas? Vamos a ver lo que decía Daniel. Daniel capítulo 9, sus versículos 7 y 8, dice así, y tuya es, Señor, la justicia, tuya es, Adón, Señor, la justicia, nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy, todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, porque contra ti se rebelaron. Entonces, oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces vean aquí Daniel está hablando, lo que se recuerda, lo que dijo Santiago, lo que dijo Pedro, saludos y shalom para los de lejos y para los de cerca, refiriéndose a la casa de Judá y a la casa de Israel. Entonces veamos para hacer quién es de lejos y quién es de cerca. Hechos 22-21, vamos a ver para los de lejos y para los de cerca, dice así, Hechos
Hechos 22, 21, dice así la palabra del Eterno. Hechos 22, 21. Y me dijo, ve, porque yo te tengo de enviar lejos a los gentiles, vean, a los de lejos y a los de cerca. ¿Se recuerdan que dijo Daniel? A los de lejos, refiriéndose a la casa de Israel, a los de cerca, a la casa de Judá. Y vean, entonces aquí está continuando. Y me dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Vean, entonces aquí lejos a los de la casa de Israel, cercanos a Israel. Salmo 148. 48, vamos a ver qué nos decía Salmo 148. Tejilín 148. 14. Ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo en el cercano, el pueblo a él cercano. Aleluya. Entonces vemos, alabad los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahweh porque él mandó y fueron criados. Entonces vean lo que dice el 14. Él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Entonces cercano a la casa de Judá. Entonces que el profeta Abimelech está aquí haciendo alusión al Salmo. Al cercano, hemos vuelto a casa. Efesios 2:14. Estamos regresando a casa hoy con este nuevo brit. Regresar a casa es pues regresar con los mandamientos, regresar con las fiestas. Todo eso se refiere a los que están lejos también, a muchos líderes religiosos, muchas congregaciones que han aparecido hoy en día. Les está diciendo el Eterno que regresen a casa, que busquen los mandamientos, que pregunten por la senda antigua, que regresen. Les está diciendo el Eterno que dejen donde están, que se salgan de ahí y que busquen su Torah, que busquen su fiesta, que busquen sus mandamientos, que busquen su Shabbat. Entonces a eso se está refiriendo también el Eterno. Hemos vuelto a casa. Efesios 2:14. Vean lo que dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, o sea, Él es nuestra Shalom, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces vean, veamos, y dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la Shalom, y reconciliar por la cruz con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la Shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vean, refiriéndose a la casa de quién, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Les dice ahora que ya no haya hermanos, hermanas, los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, renovados. Les está diciendo que regresen a casa, que la profecía ya está, se dictó con los Neviín, que los iba a unir uno solo, que a ninguno se puede discutir ni pelear más, que yo soy de Efraín, que yo soy de Judá, porque aquí dice que de uno, derivando esa pared intermedia, que ahora los vino a unir uno con Shalom, con paz. Así de que vean, estamos regresando a casa ahora, y que por el dice el 18 de Efesios 2, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, a través de quién, de Yeshua. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Elohim. Entonces veamos qué interesante se puso, a qué pueblo sos, o sea, los dos palos griegos, dogmas, enseñanzas. El que lea entienda, y el que oiga entienda. Esto es entender a Elohim. Entonces recuerdan el libro de las revelaciones, que el que tiene oídos oiga, y el que, ¿para qué? Para oír y para aprender. Así es como vamos a aprender. Lo llevamos un gran ejemplo que se preguntaban en el concilio de Jerusalén, pues que qué vamos a hacer con estos gentiles. Bueno, que hay que decirles que vengan al Shabbat, que aprendan y que oigan, y que despacio, pues conforme el Espíritu, el Ruach HaKodesh vaya entrando en ellos, pues ellos van a empezar a obedecer, a hacerlo con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque habían perdido el gozo, según la profecía, se había perdido. Entonces, carísimos hermanos, con esto finalizamos lo que es el tema número 7, el tema de las dos casas, o el tema de los dos palos. Así de que, carísimos hermanos, que el Eterno les bendiga y les dé mucha shalom, mucha braja shalom en sus lugares de trabajo o con sus familias, hermanos, hermanas, así de que hijos, hijas e hijos, así de que sea de mucha bendición, de mucha braja, mucha shalom. Así de que shalom a todos, Baruch Hashem, y el Eterno les colme de bendiciones. Amén.